transforma vidas. Dios les bendiga. Mi nombre es César Castro y esto es Ecos del Reino, el podcast, un segmento de una voz en el desierto, donde proclamamos la verdad de la palabra de Dios sin compromisos, porque solamente la verdad nos hace libres. Hoy estaremos estudiando uno de los temas más importantes y al mismo tiempo uno de los más mal entendidos dentro del cristianismo moderno. ¿Qué es realmente el reino de Dios? Muchos hablan del reino, muchos cantan acerca del reino, muchos predican del reino, pero pocos pueden definir bíblicamente qué significa. La realidad es que el reino de Dios no es un movimiento religioso, no es una denominación, no es una organización, no es un sistema político, no es prosperidad económica, no consiste en decretar ni reclamar territorios. El reino de Dios es la manifestación del gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas y particularmente sobre el corazón de aquellos que han nacido de nuevo mediante Jesucristo. Si queremos entender el Evangelio, debemos entender primero el reino. El mensaje central de Jesús fue el reino. Observe cómo comenzó el ministerio público del Señor. Marcos 1, del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús no comenzó predicando prosperidad, no comenzó enseñando autoestima, no comenzó hablando de éxito. Predicó el reino. La primera palabra del reino fue: arrepentidos, porque nadie entra al reino sin arrepentimiento. No existe reino sin cruz, no existe reino sin conversión y no existe reino sin nuevo nacimiento. ¿Qué significa la palabra reino? La palabra griega utilizada es basilia. No describe un territorio, describe la autoridad y el gobierno del rey. Esto cambia completamente nuestra perspectiva. Cuando Jesús habla del reino, está hablando del gobierno de Dios. El reino existe donde Dios reina, donde Cristo gobierna, donde su voluntad es obedecida. Por eso Jesús enseñó en Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Observen cuidadosamente, Jesús no dijo hágase mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Porque donde la voluntad del Padre gobierna, allí está el reino. El reino comenzó con la persona de Cristo. Muchos piensan que el reino solamente aparecerá cuando Cristo regrese. Eso no es completamente correcto en su totalidad. Sí, existe un reino futuro y glorioso, pero también existe un reino presente, declaró Jesús. En Lucas 17, del 20 al 21, el reino de Dios vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque el rey estaba presente. Donde está el rey, está su reino. Cristo mismo era la manifestación visible del reino invisible de Dios. Jesús es el rey del reino. No puede existir reino sin rey. Y el rey es Jesucristo. Isaías había profetizado en Isaías 9, del 6 al 7, porque un niño nos he nacido y el principado sobre sus hombros. Wow. El Nuevo Testamento confirma Apocalipsis 19:16, Rey de reyes y Señor de señores. Todo reino gira alrededor del rey. Hoy muchas iglesias han reemplazado al rey con el hombre. El centro ya no es Cristo, es el predicador, es la plataforma, el ministerio, la fama. Pero el reino siempre apunta hacia Cristo, nunca hacia nosotros. El reino es invisible, pero sus efectos son visibles. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. Observe lo que Pablo dice. No consiste en cosas externas, no consiste en rituales, no consiste en apariencias. El reino produce tres evidencias. La primera siendo justicia, una vida transformada, una nueva naturaleza, y paz es la próxima. Reconciliación con Dios, paz en medio de la tormenta. El otro es gozo. No felicidad pasajera, sino el gozo sobrenatural del Espíritu Santo. El gozo que nunca nos deja, que siempre está con nosotros. El reino exige un nuevo nacimiento. Aquí encontramos una verdad que destruye toda falsa seguridad religiosa. Nicodemo era maestro, religioso, conocía la ley. Sin embargo, Jesús le dijo en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Observe, no dijo no puede entrar solamente. Primero dijo no puede verlo. Una persona sin nuevo nacimiento ni siquiera entiende el reino. Puede conocer doctrina, puede conocer teología, pero asistir toda la vida a una iglesia, pero jamás comprenderá espiritualmente el reino. El reino es para los pobres en espíritu. Jesús inicia el sermón del monte diciendo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Observe quiénes heredarán el reino. No los orgullosos, no los autosuficientes, no los religiosos, sino aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. El orgullo jamás puede vivir bajo el gobierno de Cristo. Buscar primero el reino, uno de los versículos más conocidos, pero también uno de los menos obedecidos. En Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Buscamos primero el dinero, la comodidad, el ministerio, la fama, las bendiciones, y dejamos el reino para después. Jesús invierte completamente este orden. Cuando el reino ocupa el primer lugar en nuestra vida, todo lo demás se encuentra en su lugar correcto. Wow. El reino requiere redención total. Jesús nunca prometió un reino cómodo. Sin embargo, dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entrar al reino significa morir al yo. Morir al yo, morir al orgullo, morir al pecado, morir a nuestra propia voluntad. Por eso muchos quieren las bendiciones del reino, pero pocos quieren someterse al rey. Wow. Muchos no se quieren someter al rey, pero quieren ser parte del reino y sus beneficios. El reino de Dios no es una teoría, no es una emoción, no es una experiencia pasajera. Es el gobierno de Cristo sobre la vida del creyente. Cuando Cristo reina, la carne pierde el control. El pecado deja de dominar. El Espíritu Santo produce fruto. La obediencia reemplaza la rebeldía y la gloria de Dios comienza a reflejarse en nuestras vidas. La pregunta que cada uno debe hacerse no es simplemente ¿voy a una iglesia? Ni siquiera ¿soy cristiano? La verdadera pregunta es ¿gobierna Jesucristo realmente mi corazón? Porque solamente donde reina Cristo, allí está el reino de Dios. ¿Es el reino de Dios lo mismo que el reino de los cielos? Esta pregunta ha generado muchas discusiones teológicas. Mateo utiliza con frecuencia la expresión reino de los cielos, mientras Marcos, Lucas y Juan hablan principalmente del reino de Dios. Por ejemplo, Mateo 5:3,
porque de ello es el reino de los cielos. Mientras Marcos escribe, en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado. La gran mayoría de los estudiosos bíblicos entiende que ambas expresiones describen la misma realidad. Exactamente, todo lo mismo. ¿Por qué Mateo usa cielos? Porque escribía principalmente a judíos, quienes por reverencia evitaban pronunciar directamente el nombre de Dios. No estaban hablando de dos reinos diferentes, están hablando del mismo reino cuyo origen está en Dios y cuya autoridad proviene del cielo. El reino no es de este mundo. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, declaró algo extraordinario. En Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Observe cuidadosamente que Jesús nunca dijo, mi reino no está en este mundo. Dijo, no es de este mundo. Su origen no es humano. Su autoridad no proviene de gobiernos. No depende de elecciones. No depende de partidos políticos. No depende de sistemas económicos. El reino permanece cuando todos los imperios desaparecen. Babilonia cayó. Persia cayó. Grecia cayó. Roma cayó. Pero el reino de Cristo continúa avanzando, como profetizó Daniel en el libro de Daniel 2:44. El Dios del cielo levantará un reino que nunca será jamás destruido. Ese reino sigue creciendo hoy. Las parábolas del reino. Jesús enseñó gran parte de su ministerio mediante parábolas. ¿Pero por qué? Porque las palabras revelaban la verdad a los humildes y escondían la verdad a quienes endurecían su corazón. Mateo 13:11. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Veamos algunas de ellas. La semilla de mostaza, Mateo 13, del 31 al 32. Comienza pequeña, pero termina siendo un árbol. Así comenzó el evangelio. Con 12 discípulos, un carpintero de Nazaret, sin ejército, sin riquezas, sin influencia política, y hoy millones han conocido a Cristo. El reino no impresiona por su inicio, impresiona por su crecimiento bajo el poder de Dios. Ahora vamos a ver la levadura. Mateo 13:33. La levadura transforma toda la masa. Así actúa el reino. Transforma lentamente el corazón, luego la familia, después la iglesia y finalmente impacta la sociedad. El reino transforma desde adentro hacia afuera, nunca al revés. El tesoro escondido en Mateo 13:44. El hombre vende todo para obtener aquel tesoro. ¿Por qué? Porque descubrió algo infinitamente superior. Así ocurre con Cristo. Cuando conocemos verdaderamente al Rey, todo lo demás pierde valor. Y como dijo Pablo en Filipenses 3:8, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Quiénes heredarán el reino? Esta es una pregunta solemne, porque no todos heredarán el reino. Pablo escribió en 1 Corintios 6, del 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y menciona una lista de pecados persistentes y impertinentes. No significa que Dios no perdona. Significa que quien ha sido regenerado no puede vivir deliberadamente esclavizado al pecado. La gracia transforma, no tan solamente perdona. Luego Pablo añade una frase bien gloriosa en 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos. ¡Qué esperanza! No dice estos son, dice esto erais. El reino cambia vidas. El reino y la justicia. Jesús declaró en Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. No hablaba de una justicia basada en obras.
hablaba de una justicia nacida de un corazón transformado. Los fariseos limpiaban lo exterior. Jesús limpia primero el interior. El reino siempre comienza en el corazón. El reino ya, pero todavía no. Existe una verdad importante. Los teólogos llaman esto el ya, pero todavía no. Cristo inauguró el reino, pero aún esperamos su manifestación plena. Hoy disfrutamos de la salvación, el Espíritu Santo, la paz, la comunión con Dios, pero todavía esperamos nuestra gloriosa resurrección, la restauración de la creación, la derrota definitiva de Satanás, el reino visible de Cristo. Por eso Jesús enseñó a orar: venga tu reino. El reino ya está presente espiritualmente, pero un día llenará toda creación. Los enemigos del reino. El reino enfrenta oposición enorme de Satanás. Desde Génesis intenta impedir el plan de Dios, pero Cristo ya venció en la cruz. Colosenses 2:15, despojando a los principados y potestades. El mundo, no hablamos del planeta, hablamos del sistema rebelde contra Dios. Primera de Juan 2:15, no amáis al mundo, la carne, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y qué dice Gálatas 5:19-21? Pablo concluye: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso el creyente necesita caminar diariamente en el Espíritu. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo escribe en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Vivimos en un mundo, pero pertenecemos a otro reino. Somos embajadores, no ciudadanos permanentes. Representamos al Rey. Por eso nuestras decisiones deben reflejar el carácter de Cristo, la misión del reino. Antes de ascender, Jesús dio una orden. En Mateo 28:19-20, id y haced discípulos. Observe, nunca dijo simplemente hacer convertidos, dijo hacer discípulos. El reino no necesita solamente decisiones emocionales, necesita discípulos obedientes. El propósito del reino es formar personas semejantes a Cristo. El reino futuro. Apocalipsis describe el día glorioso. Cristo regresará, derrotará definitivamente toda maldad. Satanás será juzgado, la muerte desaparecerá. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Ese es el destino final del reino. Cristo gobernando eternamente. ¿Y cómo debemos de vivir como ciudadanos del reino? Debemos de vivir de la siguiente manera: en obediencia a la palabra, en santidad, en humildad, en amor hacia Dios y hacia el prójimo, en dependencia del Espíritu Santo en todo momento, en fidelidad hasta el fin. No basta con decir Jesús es mi Salvador, también debe ser Jesús es mi Rey, porque el reino exige lealtad al Rey. Después de estudiar las Escrituras, comprendemos que el reino de Dios no es una filosofía ni una religión. Es el gobierno vivo y eterno de Dios manifestado en Jesucristo. El reino comenzó con la primera venida del Rey. Continúa extendiéndose mediante la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, y alcanzará su plenitud cuando Cristo vuelva en gloria. La pregunta final no es si conocemos acerca del reino. La pregunta es: ¿está Cristo reinando verdaderamente en nuestras vidas? No basta con asistir a una iglesia, no basta con conocer versículos, no basta con tener un ministerio. Lo indispensable es haber rendido el corazón al Rey de Reyes. Permíteme terminar con las palabras del apóstol Pablo.
en Colosenses 1, de 3 al 14, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, quien tenemos rendición por su sangre, el perdón de pecados. ¡Qué gloriosa verdad! Dios no solo nos perdonó, nos trasladó de un reino de muerte al reino de su amado Hijo en pura vida. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos, el Reino, el podcast. Si este mensaje edificó tu vida, compártelo con otros para que más personas conozcan el verdadero Rey. Y ese es Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Jesús vive, una voz en el desierto. Yeah, yeah, yeah. Cuando el alma necesita dirección, Dios siempre habla al corazón. Su palabra trae nueva vida, luz eterna y esperanza infinita. Cada semana Él hablará, tu fe en Cristo crecerá. Abre hoy tu corazón. Escucha su voz.